Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Mi nombre es Bernardo Pardo, director regional de la Fundación Superación de la Pobreza en la región de la Araucanía. Como fundación, hemos tomado la oportunidad que nos da el formato en línea y hemos reunido en estos Diálogos País a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en temas relevantes por estos días. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en este seminario, a la Plataforma Constitucional Indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el PNUD, y a nuestro media partner, Diario Ciudadanos de Mi Voz. Los efectos sociales y económicos de la pandemia, sumados a las consecuencias de la crisis social, cambio climático y a las distintas condiciones que han presentado los territorios a lo largo del tiempo, nos hacen reflexionar sobre los derechos de la naturaleza en la construcción de una nueva Constitución, como una oportunidad para promover el desarrollo local inclusivo, donde es clave co-crear estrategias para superar la pobreza y trabajar en oportunidades para el desarrollo sostenible. Es por esto que en esta ocasión hemos invitado a un panel de lujo, quienes nos entregarán luces respecto a este tema y nos aportarán con sus conocimientos y experiencia en esta nueva conversación de Diálogos País que hemos denominado Derechos de la Naturaleza y Superación de la Pobreza. Para esto, hoy nos acompañarán Salvador Millaleo, investigador del Centro de Derechos Humanos y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aurora Cayo, dirigente aymara de la localidad Chiapa, comuna de Huara, en Tamarugal. Tamara Contador, coordinadora de investigación del Programa de Conservación Biocultural Subantártica de la Universidad de Magallanes. Y Ramiro Ávila, director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Como ven ustedes, hemos hecho un esfuerzo por que podamos conversar desde los territorios y desde diversos lugares, además de Chile y de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Diálogo País. Antes de invitar a nuestros panelistas, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook. Después de las presentaciones, las recogeremos para hacerlas al final del diálogo. La primera presentación de hoy está en manos de Salvador Millaleo, investigador del Centro de Derechos Humanos y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo invitaremos a reflexionar respecto de la necesidad de contar con una constitución que ponga a la naturaleza en el centro y cómo esto puede ser un aporte para generar mayores condiciones de equidad. Salvador, bienvenido y gracias por participar en este seminario. Adelante. Bueno, Mari Compuché, buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera, aceptar esta invitación que nos ha hecho Bernardo de la Fundación por la Superación de la Pobreza, porque este es un tema que contra pronóstico se está posicionando como uno de los temas que está despertando un interés en la constituyente, que por lo tanto tiene chances reales de convertirse en uno de los contenidos de la nueva constitución y respecto al cual han habido algunos debates, pero recién estamos discutiendo cuál es el significado, cuáles son los antecedentes y qué posibilidades reales tienen los derechos de naturaleza. Por cierto, esto eran discusiones que hace varios años no se producían o se producían en círculos más reducidos y en cambio en el resto de la sociedad no había una reflexión. Por lo tanto, instancias como esta son instancias ahora muy requeridas porque, estamos aprendiendo mucho qué significan los derechos de naturaleza, pero está la perspectiva real de que se incluyen en la Constitución. Yo digo contra pronóstico porque precisamente la crisis ambiental, la crisis ecológica que estamos experimentando hacen insostenible no intervenir en esta parte de la Constitución relativa al derecho al medio ambiente, a cómo se relaciona la Constitución con la naturaleza, pero no existe mucha claridad acerca de cuál es el paradigma con que podríamos reemplazar esta Constitución en este ámbito, toda vez que nuestra Constitución, tiene una versión bastante light del derecho a vivir en un medio ambiente sano, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, digamos, y que este derecho es un derecho bastante débil en relación al tipo de modelo económico que protege la Constitución en definitiva con la propiedad privada, la libre iniciativa económica, donde las posibilidades de intervenir sobre la naturaleza son muy amplias
tienen muy poco control, no existe una responsabilidad del Estado o de los particulares que se benefician de proyectos que destruyen la naturaleza, y tenemos un marco legal sumamente débil y sumamente flexible pero flexible en el sentido de ser pro empresa, digamos, más que proteger los derechos de naturaleza. Y en este contexto, digamos, se plantea esta discusión de los derechos de naturaleza y recién nos estamos preguntando, bueno, ¿qué son y para qué sirven? En este contexto, los derechos de naturaleza están amenazados de una gran resistencia, por cierto, de la comunidad, sobre todo la comunidad de abogados y de consultoras que trabajan en materias medioambientales en Chile. No hay una predisposición positiva, como he podido comprobar en muchas conversaciones que hemos tenido sobre este tema, por cuanto consideran que los derechos de naturaleza, y así lo dicen, no agregarían nada a lo que realmente hay, a lo que hay actualmente como derecho ambiental, y lo que cabe más bien es perfeccionar el derecho ambiental. Tener una constitución ecológica significa perfeccionar los instrumentos que ya tenemos, pero no este tipo de innovación no sería necesaria y no sería útil. Eso es lo que han manifestado abogados o, digamos, consultoras ambientales, y que rechazan, digamos, esta idea. Y frente a eso tenemos todavía un gran desconocimiento de qué son los derechos naturales. Bueno, yo creo que para no abundar tanto, pues hay una cosa que se repite mucho, sabemos cuáles son los antecedentes internacionales, sabemos que la Constitución de Ecuador, la Constitución 2008, y ahí Ramiro Ávila cuando se puede integrar, y ya se está integrando, ahí los saludo apenas llega, Un Ramiro, que es de saludo, un Ecuador. abrazo. Un abrazo para ti, Ramiro. Él seguramente va a contarnos así los detalles de cómo Ecuador instala el artículo 71 y posteriores los derechos de naturaleza. Y por cierto, la historia de Bolivia y luego de un conjunto de decisiones legales y judiciales en Nueva Zelanda, en la India, en fin, en Canadá, actualmente, digamos, a principios de este año en Canadá, fue lo último, en Canadá, Colombia, hace tiempo también, que han ido instalando esto como una tendencia emergente, en el cual lo que la revolución jurídica, el cambio de paradigma, es el reconocimiento de un estatus de personalidad a la naturaleza. Y por ello un cambio en esta estructura, en la estructura donde solo los seres humanos podían tener personalidad, y en cambio acá, ya sea la naturaleza concedida en su conjunto o algunos entes naturales no humanos, reciben este reconocimiento de personalidad, donde en segundo lugar se reconoce una capacidad universal de representar a estas personas naturales ante el Estado para pedir su protección, donde el Estado tiene un deber incondicional de protección de la naturaleza, donde uno de los elementos que correlaciona con los derechos de naturaleza es la integralidad, la necesaria integridad o integralidad de la reparación o restauración de la naturaleza, y donde además se suele, digamos, no siempre, pero suele en algunas decisiones de algunos modelos de derechos de naturaleza reconocer la existencia de guardianes, es decir, de grupos humanos, de colectivos, a los cuales se les aseguran ciertos derechos bioculturales, ciertos derechos al territorio respecto a un ecosistema, y que son los que tienen un deber reforzado, podemos decir una posición privilegiada, más bien tiene que ver con una cercanía mayor y una conciencia que les permite actuar como guardianes, digamos, de estos derechos respecto de ciertos territorios. Esos son elementos comunes, más o menos comunes, que están detrás de los derechos de naturaleza, y que hacen que esto suponga una transformación del paradigma, el paradigma que por mucho que se refuerce o cambie, sigue siendo hasta ahora el dominante del antropocéntrico, esta idea de que la naturaleza es el hábitat del humano, y por lo tanto en la medida que este hábitat se deteriora, los humanos sí sufren algo, y por ello es la dignidad humana en el paradigma antropocéntrico el valor último que se protege cuando se protege el derecho a un medio ambiente sano, sano sobre todo para los humanos, para la habitación de los humanos. Esto puede tener ciertas modalizaciones que nos permiten sacarlo y abrirlo,
por cierto, la construcción del concepto de generaciones futuras es un concepto tremendo a la hora de hacer una transición desde lo humano hacia más allá, porque estamos pensando no solo en los humanos que existen, sino en los que vendrán. Pero el valor último sigue siendo el humano como el parámetro final de lo que es aceptable, de lo que corresponde en cuanto a la dignidad humana es el concepto clave de los derechos humanos. Ahora, el paradigma de los derechos de naturaleza es un desafío porque nos lleva mucho más allá de la dignidad de los seres humanos y nos habla del valor intrínseco de la vida, de que la vida vendría a ser el gran valor que el derecho debería proteger, debe ser el criterio de justicia y de legitimidad de un Estado, una comunidad política, dentro del cual los derechos humanos y por lo tanto la dignidad humana tienen una posición especial, pero no es una posición exclusiva. Entonces el desafío de los derechos de naturaleza, el cambio de paradigma, es uno de los, digamos, revoluciones jurídicas que se están planteando en este tiempo. Ahora, yo quisiera, más que hablar de los fundamentos, seguramente esto pueden escucharlo en otras instancias y van a seguirlo escuchando en la medida que esto es un tema, como les dije, central, se ha vuelto un tema central en la discusión constitucional y me parece muy bien que lo sea. Creo que hay una perspectiva que falta y es lo que quisiera aportar ahora en Chile, que es la perspectiva de la eficacia, eh, de cuáles son las condiciones para que esto realmente sea un aporte. Como planteaba la pregunta Bernardo, ¿cómo esto podría ser un aporte real? No solo retórico, no solo el cambio de visión, no solo el cambio de lenguaje. De hecho, esto es importante. De hecho, ayer me decían en un debate donde tocamos estos temas, bueno, el lenguaje crea realidad y por lo tanto cambiar el lenguaje es hacer un cambio de perspectiva es un aporte, por cierto. Hablar del lenguaje naturaleza, hablar no solo de la dignidad humana, sino hablar del valor intrínseco de la vida, hablar de los ciclos de la naturaleza, del derecho de la naturaleza a la restauración, de que todos tenemos una responsabilidad y sobre todo el Estado incondicional con la naturaleza y que el centro de nuestra preocupación no seamos solo nosotros y las generaciones futuras, sino el conjunto de la naturaleza es valioso por sí mismo. Sin embargo, una cuestión que preocupa y donde estas comunidades que yo les contaba que son más escépticas frente a los derechos de la naturaleza están poniendo énfasis, en qué medida este nuevo paradigma aporta algo que el viejo paradigma del derecho ambiental no puede aportar. En qué medida no bastaría solamente con ampliar, digamos, flexibilizar el derecho ambiental existente sin necesidad de reconocer la personalidad de los entes naturales humanos. ¿Por qué no sería mejor establecer acciones populares que todo el mundo pudiera ejercer para proteger un medio ambiente desde la perspectiva del derecho al medio ambiente sano y no acudir a esta estructura conceptual de los derechos de naturaleza? Y uno de los argumentos más fuertes que ponen sobre la mesa es que los derechos de naturaleza no introducirían un nivel práctico mayor que el viejo derecho ambiental, no serían más eficaces que el viejo derecho ambiental y serían solo un cambio de lenguaje, pero un cambio de semántica de discurso y no un cambio real a la hora de las posibilidades reales de protección de los ecosistemas. Entonces, el desafío es pensar, bueno, ¿es esto efectivo? ¿No es un cambio real? ¿O los derechos de naturaleza pueden ser más eficaces? Y luego, por supuesto, esto no es algo que uno tenga que decidir dogmáticamente. Yo creo o no creo en los derechos de naturaleza, sino pensando, creo yo que hay que pensar en cuáles son las condiciones concretas en las cuales los derechos de naturaleza pueden ser un aporte. Yo creo que sí pueden ser un aporte bajo ciertas condiciones concretas que la experiencia de la protección, la experiencia que es reciente, que es joven, de protección de los derechos de naturaleza, nos brinda. Por cierto, por experiencia me refiero a la experiencia de la protección de su reconocimiento en el entorno estatal, porque sabemos que los derechos de naturaleza en cuanto estructura, en cuanto a concepto, visión y en cuanto a práctica no estatal, por cierto, rigen hace mucho tiempo en las cosmovisiones y en los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios. La verdadera fuente de los derechos de naturaleza son los pueblos originarios de hace cientos o miles de años
y sus cosmovisiones que ven a la naturaleza como un conjunto de interconexiones, de interdependencia, de complementariedad y reciprocidad, son uno de los puntales más claros a la hora de justificar y fundamentar los derechos de naturaleza. Y por cierto, las comunidades, los pueblos, naciones originarias, son de los sujetos colectivos que más están disponibles para hacerlos cumplir, para velar por ellos. Pero la experiencia estatal de esta construcción de los derechos de naturaleza en los estados modernos es muy reciente y sin embargo revela un conjunto de lecciones de los cuales podemos aprender para entender cuáles son las condiciones de efectividad, cuándo los derechos de naturaleza son eficaces y cuándo pueden ser sobre todo más eficaces que el derecho clásico, derecho ambiental. Bueno, uno cuando ve las experiencias, una de las cuestiones que más resalta y yo la antepongo a todas las demás es que los derechos de naturaleza funcionan, pueden funcionar en la medida que hay sujetos colectivos dispuestos a hacer el papel de los guardianes de naturaleza. Si no tenemos guardianes de naturaleza, realmente el que exista un derecho de los ríos, un derecho del humedal, aporta poco en la protección efectiva de ese elemento de la biodiversidad que no puede aportar o que no aporta, digamos, el viejo derecho ambiental. Si no hay un sujeto colectivo que sea capaz de elevar la voz y de desarrollar estrategias para que el Estado o para que, digamos, la comunidad internacional tenga presente el riesgo que está corriendo, el daño que está sufriendo un ecosistema, efectivamente no hay un aporte cualitativo diferente a lo que hace o no hace el derecho ambiental tradicional. Pero si hay un guardián, alguien que esté comprometido, un alguien colectivo, un nosotros que asuma esta tarea, esto puede ser radicalmente diferente. Y ahí quiero resaltar la experiencia de la ley Te Agua Tupua de Nueva Zelanda, que protege el ecosistema del río Wanganui, que efectivamente reconoce la personalidad de este río, y donde se establece también un guardián, que es el Estado, es la corona británica. Nueva Zelanda es parte de la Commonwealth, pero también son las comunidades, los ibi, las tribus maoríes. En este sentido se diseña en esta ley la existencia de un guardián. Se genera un deber efectivo de que es un poder deber donde las comunidades indígenas ahí se desempeñan como guardianes y por lo tanto ellos pueden hacer un control territorial cuya definición o cuyo sentido es vigilar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Y eso son estructuras muy claras donde una cosa, los derechos de la naturaleza, se complementan con los derechos bioculturales que se reconocen a esas tribus. Esta posibilidad efectivamente genera digamos, el poder disponer de un sujeto que va a desarrollar una estrategia de protección, de reclamo, protección judicial, de presión al Estado, de movilización, de generación y desarrollo de repertorios de protesta para proteger los derechos naturales. Así en eso, los derechos de naturaleza pueden seguir siendo teoría. Un segundo elemento importante, por cierto, es la disposición de tribunales que puedan comportarse de manera independiente y donde los jueces estén disponibles para este tipo, para ejercer, para recibir reclamos y proteger los derechos naturales. Y esto, por cierto, no es automático. Los jueces pueden reaccionar en manera correcta o no correcta, de manera adecuada. Lo sabemos por los derechos humanos, digamos que los jueces pueden existir derechos humanos, pero los jueces pueden no protegerlos y con mayor razón los derechos de naturaleza pueden ser, digamos, privados de protección, aunque estén reconocidos en la Constitución o una ley, si es que el Poder Judicial no está comprometido con ellos. Es crucial, digamos, que existan jueces. Ahí la experiencia que uno ve en Ecuador, la existencia de muchos casos que se han llevado, aunque no han tenido todo un buen resultado, pero la posibilidad de que se perciba que hay jueces disponibles para hacer una discusión de este tipo genera la posibilidad, la oportunidad de que abogados, movimientos ecológicos, pueblos indígenas hagan reclamaciones ante tribunales y así hagan funcionar
en concreto la protección de los derechos naturales. Entonces ahí tenemos casos como el caso de los tiburones en Guayaquil, donde hay una protección que se provee, como el de Loja, digamos, también en Ecuador, y otros casos donde no resulta, pero se genera una discusión. En Bolivia, por ejemplo, una de las cuestiones que más se critica es que no ha habido casos relevantes, digamos, donde esto se haya discutido, porque no se ve una disposición de los tribunales, y esto tiene que ver también con la independencia que tengan los tribunales para estar disponibles y presentar esto. Y por cierto, tiene que ver con la cultura jurídica como una tercera condición. La cultura jurídica, que es antropocéntrica, no va a mudar de la noche a la mañana a ser una cultura biocéntrica. La cultura y los valores y prácticas de los abogados. Se necesita, para instalar los derechos de naturaleza, estrategias de persuasión, de capacitación, de permeabilización de la sociedad y de las instituciones con los derechos de naturaleza. Instalados en la Constitución, estos no van a operar de manera mágica o automática si es que no hay una labor de promoción relevante respecto a los derechos naturales, de tal manera de instalar en la cultura jurídica esto, y por ello que los operadores del derecho, y eso incluye no solo a los jueces, también a los abogados, generen estrategias y generen dentro su visión de lo que es jurídico, incorporen los derechos naturales. Y esto, digamos, va a incidir directamente en las posibilidades de litigación y las posibilidades de éxito. También un elemento importante son las políticas públicas. Entonces, en la medida que haya políticas públicas que se basen, que inspiren, que quieran desarrollar y promover los derechos de los derechos de naturaleza son puestos en valor efectivo y no solo quedar como un elemento retórico, digamos, valórico, que es relevante, pero que no puede tener efecto. La idea es entender que hay que no solo reconocer, sino hacer posible el derecho a naturaleza, y ahí hay varios elementos que se recomiendan. Una de las cosas que, revisando la literatura que se recomienda, es bueno que en la medida que haya culturas jurídicas comprometidas, se van desarrollando por ciertas organizaciones ecologistas e indígenas cierta capacidad de litigio estratégico, donde se acumulan precedentes y se va permeando de a poco la cultura jurídica. Mucho se habla de poder litigar bajo el radar, o sea, no desafiar en grandes casos, pero ir acumulando en pequeños casos victorias que van a permitir después tener victoria en grandes casos para desafiar a las grandes empresas que están, digamos, comprometiendo el ecocidio, digamos, los crímenes contra la naturaleza, y que los derechos de naturaleza pueden ayudar a prevenir y a limitar. Entonces, estas son condiciones que tenemos que tener presentes. Yo cierro con esto: los derechos de naturaleza no solo son algo necesario, algo justo, algo que es adecuado, y que en la situación de Chile, de crisis ecológica, y en particular con un modelo como el chileno, que más que cualquier otra en América Latina promueve y refuerza la crisis ecológica, no solo es necesario que tengamos derechos de naturaleza, sino que también son posibles y son viables bajo ciertas condiciones que tenemos que tener presentes si queremos embarcarnos en serio en este cambio de paradigma. Muchas gracias, Chaltumay. Chaltu Salvador. Bueno, la invitación es efectivamente al cambio de paradigma, es creo que uno de los grandes desafíos que hoy día tiene la Convención, y efectivamente el cambio de paradigma además nos ayuda en ver, en ver efectivamente este acercamiento a superar la pobreza también desde miradas distintas. Así que muchas gracias, Salvador. Les recuerdo que pueden dejar las preguntas en el chat del Facebook. Después de las presentaciones las vamos a recoger para hacérselas a nuestros invitados. ¿Ya? Ahora, e invitándola también en esta lógica de compartir un paradigma distinto de ver la relación de las personas con la naturaleza, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Aurora Cayo, es dirigente aymara de la localidad de Chapa. Está conectada desde la comuna de Huara, allá por el norte, en la Pampa del Tamarugal. A Aurora le hemos pedido que nos acerque esta cosmovisión aymara y cómo desde ahí nos cuente también cómo las primeras naciones se relacionan con la naturaleza. Aurora, muy buenas tardes. Yuspajarpa, Cuyayanajas y Yayanajas. Bueno, agradecer más que todo a los ancestros, a nuestra querida Pachamama, por estar en este diálogo, el diálogo de compartir en hermandad, en complementariedad,
y en reciprocidad entre todos. Bueno, ¿cómo entendemos nosotros nuestra Pachamama, nuestra Madre querida? Es un paradigma comunitario porque ella es la madre de todos nosotros, es la que nos cuida, nos protege, nos arroca en cada momento. Y sobre todo este mes, nosotros tenemos cosas importantes donde hablamos con nuestra madre, nos conectamos con esta. Y en este tiempo, el mes de agosto para nosotros, el 1 de agosto, ella despierta con hambre y con sed. Y la esperamos con los mejores regalos que ella misma nos entrega después de producir. Hacemos nuestra ceremonia, nuestros pagos por lo generosa que es ella, que nos tiene, nos alimenta, nos fortalece. Entonces, para nosotros, decir, hablar de la madre naturaleza es todo, nada se separa. Hasta el último bichito que puede estar ahí, hasta la piedra, todo es parte de ella. Nosotros somos parte de ella. Entonces, y como le decía, en este tiempo vamos, esperamos con cariño, con amor. Es como que va a despertar la mamá después de tener tantos hijos, se descansa y con lo mejor que ella, las comidas, los cantos, el bailar, el danzar, el color, que cada cosa vamos nosotros teniendo en ese diálogo. Entonces nos ponemos contentos. Yo me acuerdo que mi mamá preparaba, mis abuelas preparaban grandes comidas para tener al otro día, el día 1 de abril, la fiesta. Y durante el mes de agosto elegir las mejores semillas que ella misma nos había dado para la siguiente fecundación. Entonces era hablar con el agua, limpiar los canales, era todo un complemento. Hoy en día en parte se ha dejado de hacer eso, a lo mejor de repente nosotros mismos como hijos de esta misma Madre Tierra nos hemos alejado de ella. Entonces, para nosotros, yo no solamente soy dirigente, yo soy yatiri, mujer sabia aymara y cocinera tradicional aymara. Entonces, ¿cómo yo voy viendo los cambios en los productos? Cuando necesito un producto y veo que ya no me quiere dar lo mismo, porque también hoy día llegan y siembran nomás, pero antiguamente era pedir permiso a la Madre Tierra, darle sus rituales, todo entonces para tener hoy día un buen alimento, que ese alimento no solamente sea del cuerpo, sino también del espíritu y la conexión con toda nuestra vida. Entonces, acá también hablamos del equilibrio que podemos tener entre nosotros, los seres humanos, y nuestra madre tierra. Porque si no mantenemos el equilibrio, estamos así, como estamos hoy día, como estamos todos desequilibrados. Hoy día hablamos de las pestes, de las muertes, de todo, pero ¿qué hemos hecho nosotros como hijos? Entendemos para nosotros nuestra madre hoy día como pueblo originario y como sabios que somos muchos del pueblo, entendemos que la madre hoy día está dolida de tanto heridas que nosotros, sus mismos hijos, le hemos provocado. Se viene un parto, hablamos también del parto, de este parto, que tiene que haber un cambio de conciencia de la humanidad hacia la madre tierra, porque si no, también nos podemos ir con ella. Entonces, si estas señales hoy día, todas las señales que han enviado a lo largo de la creación han sido señales para que nosotros lleguemos a la conciencia realmente de que somos hijos de esta madre tierra, podemos tener diferentes ideologías, creos políticos, sociales, culturales, colores de piel, pero todos necesitamos del aire y de lo que ella generosamente nos da. Entonces hoy día si estamos nosotros como pueblo originario, queremos dentro del Estado de Chile, que estamos ahí insertados, somos aymaras chilenos, como yo decía al principio, porque queremos que estén nuestros derechos, estén los derechos de nuestra madre tierra. Por eso mismo también nosotros hemos sido un cambio también de los pueblos originarios de venir a la ciudad, de ver este mundo cuadrado, como dijo, o rectangular a través de este aparato, pero si nosotros los veíamos en círculo, a nosotros lo enseñaron a ver así.
de cada cantar del pajarito, del hermano viento, de la hermana lluvia, del hermano el tata Inti, de las guaraguaras, decían, del bichito más pequeño, porque va a llover, porque va a haber sequía, ver la nube en el cerro, en el Maicu más sagrado, que en qué lado está la nube, cuánto sembrar, cuánto no sembrar. Antes no necesitaban los meteorólogos como hoy día, claro que hoy día entendemos porque está pasando muchas cosas, pero antiguamente no, el 1 de agosto ya se sabía uno cuánto iba a sembrar para los meses de empezar en septiembre hasta la cosecha de febrero, que es el tiempo de Anata, donde bailamos con los productos, todo. Entonces, por eso se dejaban descansar en un lugar y el otro lugar sembraban. Si iba a haber sequía, sembraban un lugar más secarrón para que no pudiese tener. Entonces, todo era relacionado tan perfectamente, nuestra forma de expresar en nuestras comunidades el sentir de la madre tierra. Nos cuidamos cuando había eclipse, cuando habían eclipses lunares, solares. Nuestros papás nos tapaban con un paño negro para decir, no tienen que verla a la mamá enferma. Cuidemos a la mamá, nosotros no dejemos de ver a nuestra mamá enferma. Hoy día hacemos show para ver los ciclos de la madre tierra, los eclipses, todas estas cosas. Entonces, desde esa mirada yo como mujer sabe, indígena, yo hablo de esto, de la vida que tiene complementariedad con todo va relacionado, todo va. En mi comunidad nosotros tenemos nos da derecho a tener un derecho constitucionario porque nosotros tenemos nuestra autoridad de alcalde de agua que se elige como el Quilacata Mayor, que se elige una vez al año. Él distribuye el agua para la comunidad, para los regadíos. Pero nosotros cuando hacemos la petición de agua, no la hacemos la petición de agua de yo como Aurora Cayo, sino le hago petición como el primero que fue mi tatarabuelo, es el que está registrado en ese libro. Entonces, no es, y antes de eso es de la madre tierra, dice, ¿no? Es de la madre tierra, y hablamos de esto. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la misión de los derechos de la madre tierra? Y en este tiempo tiene que haber una restauración también del proceso. Esta peste, esto lo que está pasando nos llama a eso, a reencontrarnos nuevamente, a una restauración, pero también que dentro de las políticas públicas del Estado estemos nosotros los pueblos originarios con nuestro derecho a la madre tierra, nuestro derecho de nuestra gran Pachamama, dice, o Pachamama. También hablamos del respeto de todas las formas de vida, como le explicaba, de todas las formas de vida que hablamos nosotros dentro de nuestro ámbito. Fortalecimiento de las prácticas comunitarias, de limpiar el canal, de sembrar, de llevar el animal, cambiar de un lugar a otro para dejar descansar, que no se termine el pasto de ese lugar, para que vuelva a brotar, todo. Hoy día si no hacemos eso, muchos de los personas mayores lo siguen haciendo, pero ya en la ciudad ya no. Entonces hablamos de ese derecho. El derecho lo tiene todo de ella, no nosotros, como pues a veces decimos, no, la madre tierra nos pertenece y nosotros podemos ser, no, nosotros pertenecemos a ella. Entonces también hemos ido cambiando un poco este mundo occidental, nos ha llenado de tantas cosas que también hacemos un cambio, hemos hecho cambios también, pero que han sido perjudiciales para nosotros mismos. Hoy día a lo mejor de repente las empresas mineras están haciendo extractivismo, acá hay muchos de los hermanos están trabajando, pero están viviendo ahora disfrutando de todo lo que tengan mejores autos. Pero ¿qué va a pasar a las siguientes generaciones? No podemos ser egoístas. ¿Qué les dejamos a las siguientes generaciones? ¿Qué les vamos a dejar? Queremos dejarle una madre tierra libre, sin contaminación, que puedan vivir así como lo vivieron nuestros ancestros, como lo hemos vivido, los que hemos estado practicando un poco arriba y otro poco en la ciudad. Queremos un aire puro, limpio, donde esté. Entonces, si seguimos así dañando el cuerpo de nuestra Pachamama,
con como dice, es como una mujer, yo hoy día soy mujer, estoy embarazada, pero mi cuerpo está lleno de llagas, ¿cómo van a ser mi escalofrío? Entonces los cambios climáticos, nosotros lo asociamos a eso, a lo que nosotros como seres humanos tenemos, como mujeres, tenemos escalofrío, nos movemos, sudamos cuando estamos ahí con nuestro periodo de gestación, entonces lo estamos viendo desde ese punto de vista. Entonces uno mira, yo miro al cielo, digo, ay, mi mamá, otra vez ya el círculo en el sol o en la luna. Ah, digo, mi mamá necesita algo. Me está diciendo que necesita cariño, un jueguito, un calorcito, prendemos un incienso, un copal o algo para que ella esté. Lo puedo entender, pero no todos los vemos así. No todos lo vemos así. Nos gustaría que viéramos desde ese punto de vista. Decía, no, hay que taparse, no que no, los 28 días la mamá a veces al círculo grande, no, hay que taparse la cara para que no lo vean, porque está como la mujer con su periodo de 28 días, de su periodo periodo menstrual, se puede decir. Entonces a nosotros no nos permitían ver y los ponían los platos con aguas ahí para que ella se lavara, se limpiara. Entonces, como el cariño que nuestros abuelos le enseñaron. Entonces, esos derechos tendrían que estar claro con técnicas, a lo mejor yo, como no soy, yo soy de la vida, de la Universidad de la Vida, cuando no les cansa y a la fuerza, siempre lo digo, bueno, tuve que aprender de esto, pero vamos entregando este cariño. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que sé, lo sé de mis abuelos, de mi madre, de la comunidad, de cada gesto que veo hoy día, a lo mejor también con el madurar de los años uno va entendiendo que más los abuelos te van entregando más sabiduría a través de los sueños, a través de los gestos, a través de muchas cosas para que uno pueda transmitirlo y ayudar en este periodo. Entonces, dentro de la Constitución política tendría que estar los derechos de la madre tierra, pero con las bases de los pueblos originarios, de cada cosmovisión que tiene cada pueblo, la forma de ver a nosotros, a nuestra madre. ¿Ah? Todos, porque todos, como decía yo, teníamos vivimos de ellas, pese a los creos ideológicos, como le explicaba, todo, porque si usted puede ser blanco, yo puedo ser morena, católica o musulmán, pero todos necesitamos al fin y al cabo, perdone que diga los musulmanes, pero lo que está pasando, pero todos no podemos serlo. Entonces, desde ese punto hablamos del derecho de la madre tierra, del derecho de nuestra querida Pachamama, con todos sus hijos, a vivir en armonía, en equilibrio, en reciprocidad, en complementariedad. Hablamos también de que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo tenga lo necesario, que a nadie le falte nada. Desde eso hablamos nosotros, los pueblos originarios, desde ese vivir en armonía, en equilibrio, de vivir bien el Suma Camaña con nuestra querida Madre Tierra Pachamama y nosotros los pueblos originarios. Creo que se llegó el tiempo del despertar de las Blayalas, de las abuelas y abuelos de territorio, a llamar a la conciencia de la humanidad para tener los derechos, para cuidar a nuestra madre, a nuestras siguientes generaciones. No seamos egoístas, sigamos adelante en este derecho de poder vivir con nuestra madre. ¿Ah? No seamos hoy día, podemos tener plata, podemos tener todo, pero que esa plata, si tú no la sabes aprovechar para cuidarlos, la madre tierra, de nada te va a servir. Se va a ir así como el agua, se va a ir así, va a volar. Porque uno dice a veces los males los hace acá, pero a lo mejor de repente las siguientes generaciones que no tienen ni parte van a terminar pagando lo que nosotros hemos hecho a nuestra Pachamama. Eso, hermano, un poco hablar un poco de la cosmovisión, un poco de todo, me cuesta a veces empezar, pero cuando me apasiona demasiado. Son muchos gestos que hacíamos nosotros en las comunidades, el cocinar, como digo yo, el primer plato de comida para la madre tierra, el primer trago, uno va a tomar agua, yo tengo esa costumbre, donde quiera que estoy, una gaseosa, un agua, pero siempre me quedan mirando porque primero es a la madre tierra que tiene que ella primero, después yo no importa, digo yo, ella primero. Entonces ahora ya vamos a terminar este fin de semana
con la comida más grande que se puede decir ya, porque cerramos el ciclo de la Madre Tierra y cerramos también donde dice que la Madre Tierra se lleva está con la boca abierta en este tiempo y ella se lleva a los que ya han cumplido un rol en esta sociedad. Se le lleva a los buenos, dice que, por eso dice Sálvate Agosto. Entonces, tiene que ver con esa relación y este mes nosotros, a este fin de semana, y mi hermano cumple un año que partió y él era un sabio, un yatiri, pero justo también se fue en agosto, terminó agosto y mi hermano se fue. Entonces, por eso nosotros entendemos, porque casi la mayor parte de mi familia es de que tenemos mucha relación que se van de mis abuelos, han sido en agosto. Entonces, por eso hablo de esta relación. Entonces, eso, hermano, poder compartir con ustedes, a lo mejor me alargué demasiado, a lo mejor me enredé, me di muchas vueltas, pero el compartir de la Universidad de la Vida y agradecer a todos los ancestros y un abrazo espiritual a cada uno de ustedes, del abrazo de calor de humanos con nuestra querida Pachamama, con parte de ella. Jayaya, Jayaya, y así sea. Muchas gracias, señora Aurora. Agradecer el relato y el traspaso de conocimiento que nos ha hecho. Yo creo que efectivamente, claro, es como esa conexión, es esta invitación a mostrarnos una forma distinta de vernos, donde efectivamente lo que está en el centro es la naturaleza y no lo que nos han enseñado permanentemente que somos nosotros. ¿Ya? Y yo creo que efectivamente eso va a ser un paso, abre una puerta para un buen vivir. ¿Ya? Aquí en el sur le llaman Kumemoñén los mapuches, pero en definitiva, efectivamente es la vía que tenemos para este buen vivir. Así que muchas gracias. Les recuerdo que estamos en esta conversación denominada Diálogos País, que hemos denominado Derechos de la Naturaleza y Superación de la Pobreza. La tercera presentación va a estar en manos de Tamara Contador. Ella es coordinadora de investigación del Programa de Conservación Biocultural Subantártica de la Universidad de Magallanes. Tamara está en Puerto Williams. Muchas gracias por estar aquí. Tamara, buenas tardes. Hoy nos va a presentar el desafío ético de ver la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. Esto claramente nos obliga a ver los derechos de la naturaleza y además ver los derechos bioculturales. Tamara, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todas y todos. Bueno, desde Puerto Williams les mando un saludo austral con unos pocos días de nieve que nos han dejado y con la primavera que ya se va a empezar a notar. Bueno, como Salvador y la señora Aurora comentaron, estamos en un momento de cambio ambiental global que es una de las grandes crisis o de las principales crisis ambientales en las que estamos viviendo hoy en día. Eso lo sabemos por los múltiples informes, por ejemplo, del IPCC, el que salió hace poquito, el informe que salió hace unas semanas atrás, el informe del IPBES que salió hace unos años, pero también por lo que comentaba la señora Aurora, que son los conocimientos de la gente, de los pueblos originarios, de las primeras naciones, de la gente que vive en el campo, en donde vamos sintiendo, ¿cierto?, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero lo que sí sabemos es que esto está sucediendo, que estamos en una crisis ambiental que produce cambio climático, disminución de hábitat, contaminación, y que uno de los grandes, por ejemplo, impulsores de estos cambios, aparte del cambio climático, es también la homogenización biocultural, y que promueve grandes pérdidas de biodiversidad y de diversidad biocultural. Entonces, no solamente se pierden especies, como es lo que podemos nosotros y nosotras entender, pero que también se pierde diversidad biocultural. Y en este sentido, las ciudades y su crecimiento, esta forma de habitar, también provocan sociedades que nos vamos alejando cada vez más de la naturaleza. Tanto es así que hoy día se ha descrito un fenómeno que se conoce como la extinción de la experiencia. La extinción de la experiencia en niñas, en niños y en generaciones que están creciendo en entornos que están mediados por la tecnología, en donde nuestras ventanas son ventanas de computadora y no son la ventana para mirar al bosque, no son la salida afuera, ¿cierto? Estamos mediados por celulares, mediados por
por esta tecnología que nos rodea hoy día y que hace que nuestros niñas y niñas empiecen a crecer con una distancia eh, que promueve aún más la desaparición de los vínculos que tenemos con la naturaleza. Y en ese sentido, como también lo mencionó Salvador anteriormente y la señora Aurora, estamos, ¿cierto?, viviendo en un espacio en donde la visión principal es antropocéntrica. La especie humana, nosotros y nosotras en el centro, y estamos acá eh, de una manera habitando como si tuviésemos el rol de conquistador o conquistadora de la naturaleza. Podemos tomar lo que queramos y hacer lo que queramos con esto, sin considerar sus valores. Entonces, en este sentido, cuando esto sucede, eh, la naturaleza, su biodiversidad, los habitantes, los cohabitantes, dejan de ser valorados por sí mismos, dejamos de valorar a la naturaleza por su valor intrínseco. Hoy día el valor que predomina es el valor instrumental, el valor económico que se le puede dar. Siempre escuchamos hablar de recursos naturales, ¿cierto? Eso es lo que escuchamos constantemente. La naturaleza es un recurso, el recurso agua, el recurso bosque, el recurso marino, lo que sea, es un recurso. Y al hablar en términos de recursos, lo que hacemos es convertir a la naturaleza y a todos los seres vivos en un objeto. Eh, y entonces dejamos de ver a la Tierra como, como seres que tenemos, a la Tierra y a sus habitantes como seres que tienen un valor en sí mismos, ¿cierto? Ahora son objetos que pueden ser conquistados y explotados, son instrumentos para que nosotros podamos seguir creciendo en este modelo extractivista, sin considerar nada más. Y en ese contexto, como bien lo mencionó Salvador y la señora Aurora, claro, estamos hoy día en Chile viviendo este proceso de escribir la nueva constitución y pueden surgir muchas preguntas con respecto a si los derechos de la naturaleza pueden o no funcionar. Pero esa visión también se puede pensar desde una visión práctica, ¿cierto? ¿Cuáles son los caminos que nos lleven a esto? Y los caminos pueden ser prácticos, judiciales, etcétera, pueden tener distintas salidas. Pero más allá de esto también requiere un cambio de paradigma, requiere un cambio, una transformación ética completa, en donde dejamos de solamente ver que hay una forma de habitar y cohabitar también con distintos saberes, con los saberes de los pueblos originarios, de las primeras naciones. Eh, por ejemplo, si salimos un poco de la visión simplemente extractivista y pensamos en lo que está sucediendo hoy día, incluso el IPBES hace unos años atrás dijo que una de las únicas maneras de poder revertir la pérdida de biodiversidad en la que estamos hoy día inmersos es en volver a los hábitos de los pueblos originarios, porque son los únicos lugares en el planeta en donde la pérdida de biodiversidad no es tan terrible, los lugares en donde aún los pueblos originarios pueden mantener su relación estrecha con el entorno en donde habitan. Entonces, eso es súper importante. No es solamente retransformarnos, pero es también volver a comunicarnos entre nosotras y nosotros y poder reconectarnos con nuestro pasado, y nuestro pasado es en el habitar con la tierra. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo pueden la ética biocultural y los derechos bioculturales contribuir, por ejemplo, a revertir injusticias socioambientales en Chile? Y a través quizás de la nueva constitución, y en ese contexto la ética biocultural demanda acciones e intercambios que son plurinacionales, que son interculturales, para reconectarnos a nosotros las personas con los seres que no son humanos, o los otros que humanos, ¿cierto? Y considerarlos cohabitantes. Y en este contexto, entonces, los conocimientos de los pueblos originarios, los conocimientos de las ciencias, de las diversas culturas que están presentes en un territorio deben ser considerados de igual manera para abordar los problemas derivados del cambio climático o del cambio ambiental global, no solamente el cambio climático, además no está solamente cambiando el clima, están sucediendo muchas cosas, como lo hablamos hace un ratito, o sea, la homogeneización biocultural es uno de los grandes impulsores de la crisis ambiental actual. Y entonces, eh, la, esta, cuando hablamos quizás de cómo poder alcanzar una justicia socioambiental o cómo podemos lograr un cambio en la paradigma, en los paradigmas no solo se van a lograr a través de una visión,
se deben lograr o se pueden lograr, pero a través de la integración de las múltiples visiones, de los distintos saberes. Y también con, con un cambio en nuestro habitar, de volver a la naturaleza, de sentir la naturaleza. Y muchas veces también existe la pregunta de, pero bueno, ¿qué es la naturaleza? Y la naturaleza no se puede definir en partes pequeñas, es el todo, y eso también nos une entonces y nos vuelve a reconectarnos con los saberes de los diversos pueblos originarios de las primeras naciones. La naturaleza es el todo, estamos interconectados, no somos especies que somos independientes, y los valores que nosotros le asignemos a la naturaleza son desde nuestras percepciones, pero los derechos de la naturaleza y los valores de la naturaleza y de quienes somos parte de la naturaleza son independientes de lo que nosotros, las personas, podamos asignarles, en el fondo. Tenemos un valor por nosotros mismos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los derechos de la naturaleza, a mí me costaba mucho pensarlo al inicio, pensaba, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Vamos a pensar en una especie? ¿Vamos a pensar en ecosistemas? ¿Vamos a pensar? Pero en realidad es pensar en el todo, ¿cierto? Y como dice Salvador, tenemos que tener también el ímpetu, quizás la motivación de convertirnos en guardianes de la naturaleza. Y también quizás ir mucho más allá y entender que que la naturaleza, la tierra, no nos pertenece, que estamos habitando en un lugar y que en ese lugar habitamos y que estamos cuidando y respetando, y que parte de los derechos de la naturaleza es poder lograr que los ciclos vitales de la naturaleza puedan seguir su camino. Entonces, para que cuando nosotras y nosotros dejemos de habitar un cierto lugar, los ciclos vitales se mantengan y las personas que vengan nuevamente puedan seguir habitando ahí, y así sucesivamente. Entonces, claro, es complejo quizás entenderlo. Yo soy bióloga, soy ecóloga, entonces todo lo pienso, claro, desde esa visión, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en los derechos de la naturaleza, se me convierte en algo medio difícil de procesar, pero cuando se abre un poco más allá la mente, entonces, y nuestros sentimientos de estar afuera, de habitar en la naturaleza, se convierten en algo tangible, como hoy día es la posibilidad de que se incluyan en la Constitución a través de los derechos de la naturaleza, es una esperanza enorme, porque estamos viviendo en una crisis ambiental sin precedentes. Yo tengo dos hijos pequeños y no quiero ni siquiera imaginarme cómo va a ser en 20 años más, 30 años más, cuando ellos sean grandes y tengan que vivir en un planeta o seguir habitando en un lugar como Chile, en donde el modelo imperante es el extractivista. Entonces, ¿qué va a ser de ellas y de ellos con, su, con su experiencia, con su forma de vivir? Entonces, en ese sentido, la ética biocultural a la vez también se relaciona estrechamente con los derechos bioculturales, porque estos resultan del conocimiento y del reconocimiento de la conexión que existe entre la naturaleza, de los componentes y la cultura de las comunidades que la habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente, ¿cierto? Eso es algo fundamental, no podemos aislar los componentes, eso es el todo, como decía la señora Aurora, es la madre tierra. Y entonces esto es súper importante, porque hace un rato también Salvador hablaba de que ayer en otro debate hablaban acerca de que vivimos en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, hoy día hablamos de, como lo hablamos un rato, de recursos naturales, y eso es un objeto, la naturaleza es un objeto. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, además, porque al cambiar nuestro lenguaje le asignamos otro valor. Nosotros, por ejemplo, no pensamos en nuestras vecinas y vecinos como objetos. Jamás iríamos a la casa del vecino y de la vecina y los sacaríamos de su casa y no sé, los mataríamos. Eso, o sea, porque ellos tienen derechos, son personas que tienen derechos en sí mismas. Tenemos una relación, tenemos que construir relaciones. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, no sé, yo soy, como les contaba, soy bióloga, pero trabajo con insectos acuáticos, con uno más encima con el grupo de animales que casi nadie quiere. Y los insectos son maravillosos, son hermosos, tienen,
diversidad de formas, viven desde la Antártica hasta los desiertos. Entonces a mí de repente me preguntan, ¿y por qué te gustan las moscas? Y yo les pregunto, ¿pero alguna vez han mirado una mosca en los ojos? Son hermosas. Y no es que solamente son hermosas, pero también sienten, también viven, habitan y cohabitan con nosotros, cohabitan en los ríos, en las cuencas. Son además, si pensamos en sus funciones, nos ayudan a mantener el agua limpia y así. Entonces hay una interconexión y la mosca no es diferente a mi vecina. Es un ser vivo que tiene un valor en sí misma y debe ser respetada, y sus ecosistemas también y su hábitat debe ser respetado. Y, y bueno, eso es lo que yo lo que quería un poco compartir, pero que para alcanzar estos desafíos, yo creo, más allá de también, o sea, no más allá, sino que en conjunto con cuáles son las, eh, las respuestas prácticas o técnicas para cómo implementar los derechos de la naturaleza, lo que necesitamos es una transformación ética y un cambio de paradigma profundo en la sociedad, y que los derechos de la naturaleza en la Constitución no solamente tienen que estar en un apartado o bueno, yo no soy abogado para entender en qué parte van, pero debería ser transversal a todo, debería permear en cada parte de la Constitución, desde la educación, desde la salud, porque los derechos de la naturaleza no solamente hablan bueno, mantengamos los ciclos vitales de la naturaleza que está allá, nosotros somos la naturaleza y también nuestra salud depende de eso. Entonces debería permear en todo, debería ser como una lluvia que cae sobre la Constitución completa. Y bueno, eso quería un poco compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Bueno, Tamara nos ha acercado desde otra mirada, que es desde una mirada más científica, de ecólogo, que al parecer no es tan distinta a la invitación que nos hace la señora Aurora. Eso es un desafío súper relevante. Así que, y también es una forma de ver de invitarnos a abordar este cambio de paradigma. Así que te agradecemos el espacio, Tamara. La última presentación está en manos de Ramiro Ávila. Él es director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Sabemos que una persona, bueno, como todos a quienes hemos invitado hoy día, le agradecemos que se hayan hecho unos minutos para poder acompañarnos, muy ocupado. Y él ha tenido la posibilidad de vivir esta experiencia de los procesos constituyentes y de ver cómo se implementa esto de los derechos de la naturaleza. Entonces, queríamos invitarlo a que nos comparta su experiencia en función de qué es lo que pasa, o ayudarnos a responder la pregunta que muchos nos hacemos en definitiva, y es una vez que los derechos están consagrados en la Constitución, ¿ya? ¿Cómo hacemos que estos derechos se puedan implementar en la búsqueda, por supuesto, del buen vivir para todos, ¿ya? Así que, Ramiro, gracias por participar en este seminario, bienvenido, y te dejamos ahí con un tiempo también para compartir tus reflexiones. Muchas gracias. Adelante. Estás sin audio, Ramiro. Ahí. Muchísimas gracias, Bernardo, por la invitación y también por este maravilloso tiempo de poder siempre escuchar y aprender de las experiencias y de los discursos de otras personas. Para mí es un honor enorme estar con Salvador, con Aurora y con Tamara. Yo les escucho y la verdad es que siento una genuina esperanza, porque he tenido yo la suerte de estar en algunos eventos alternativos a los foros de cambio climático y he podido ver que en Alemania, en Francia, en Perú, ahora en Chile, en Bolivia, digamos, hay discursos que uno siente que comparte, que a mí me da la impresión de que hay un movimiento global evidente a favor de los derechos de la naturaleza, y eso a mí me da una esperanza enorme de que las cosas pueden cambiar. Yo quisiera hablar sobre tres cuestiones. La primera
porque, digamos, cuando me invitaron, el foro se llamaba Derechos de la Naturaleza y Superación a la Pobreza, quisiera hacer una reflexión muy, muy corta sobre la relación de derechos de la naturaleza y el sistema económico que vivimos. En un segundo lugar, quisiera hablar sobre el contenido de los derechos de la naturaleza muy general, de manera muy general, de cómo está en el Ecuador, de cómo está y de cómo creo que podría enriquecerse para un texto constitucional. Y en tercer lugar y último, quisiera hacer un comentario porque me pareció muy, muy sugerente las reflexiones que hizo Salvador sobre la relación entre retórica. Tamara también habló algo sobre el lenguaje, yo creo que es muy importante, y eficacia. Entonces, esto voy a intentar hacer en estos 10 y poco más minutos que me quedan. Entonces, la primera sobre derechos de la naturaleza y pobreza. Para mí uno de los pilares del sistema capitalista, que es el sistema dominante en el mundo contemporáneo, se basa y se estructura en la lógica de la concepción de la naturaleza como una cosa, como un bien, como un objeto que es inerte, que no tiene contexto histórico y que puede ser apropiado. Y entonces tenemos escrituras públicas sobre las tierras donde se asientan nuestras casas. Puede ser embotellado, puede ser vendido, puede ser usado, puede ser abusado. Entonces, todas las empresas, por ejemplo, que se basan su objetivo y su misión de acumulación se basa en el extractivismo a la naturaleza. En el fondo, jurídicamente, la protección que tienen es porque tienen derechos de propiedad sobre o de uso sobre los bienes que se considera bienes o recursos naturales, como decía Tamara, para explotar. Entonces, el pilar del capitalismo, uno de los pilares, es esta concepción de naturaleza, ser inerte que puede ser usado y abusado. Cuando se establecen los derechos de la naturaleza, el paradigma es completamente distinto. Ya lo hacía notar Tamara y también lo decía desde la experiencia Aurora indígena, que la lógica de los derechos naturales es una lógica de respeto y de cuidado. Esto, por ejemplo, que contaba Aurora de compartir la comida, la primera comida, el agua que toma, el hacer oraciones, el estar constantemente agradeciendo. Esto que contaba Tamara de encontrar la belleza en los insectos. Para mí, por ejemplo, todo eso habla de esta concepción de respeto hacia el otro que es diferente y hacia el otro que no es humano. La consecuencia de tratar a la naturaleza como sujeto de derechos, y si a esto se le suma las concepciones del Suma Cabmaña de Bolivia o del Suma Causay de Ecuador o el Guaponi de los Guauranis o el Kume Mongen que mencionabas tú, Bernardo, sobre los mapuches, cuando tú miras esa combinación de un objeto, de un objeto que se transforma en sujeto y que tiene que ser respetado, y luego tienes una forma de vida que no tiene que ver con la competencia, ni con el individualismo, ni el egoísmo, ni tampoco con la acumulación infinita, porque eso en el fondo es el summa causae, es tener lo que es suficiente para lograr ser. Es un objetivo completamente contrario a la acumulación infinita, estúpida e irracional de tener bienes que no nos sirven ni nos servirán después de muertos. Y entonces ahí hay dos conceptos que quiero rescatar. El uno es un concepto clásico del marxismo que se llama el valor de uso, y el otro es un concepto que ahora es muy emergente, que es de lo común. Por el valor del uso, y si ustedes miran, por ejemplo, un texto de David Harvey, que es un marxista contemporáneo brillante, él tiene un libro que se llama Las 17 contradicciones del capitalismo. Y hay unas que son fundamentales. Una de esas fundamentales es que el capitalismo se basa en el valor de cambio. Y el valor de cambio tiene que ver con el mercado y con el poner precio a todas las cosas. Y este valor está asociado con satisfacción de cuestiones que son artificiales, es decir, que no son necesarias para la vida. El valor de uso, que es el valor de los derechos de la naturaleza, es que el ser humano solo tiene que tomar lo que necesita para sobrevivir. Si yo pongo un límite
con los derechos de la naturaleza, si se toma en serio, obviamente, la idea es que la acumulación está prescrita. Y si uno añade a esto valores como el summa causae y el summa camaña, entonces es otra sociedad completamente distinta. La pobreza, por ejemplo, desde la lógica del summa camaña, summa causae, y me imagino yo del Cumen Mongen, no es el no tener, el ser pobre de no tener dinero, tarjetas de crédito, teléfono celular, esas cosas. El ser pobre es no tener vínculos con la naturaleza, con la comunidad y con los otros seres humanos. Por eso en el norte global los países ricos suicidan porque son ricos económicamente, pero son pobres en términos comunitarios. Y entonces eso, por ejemplo, si es que al capitalismo le quitas esa necesidad de tener que competir y le pones esa necesidad de ser solidarios y de construir y de que ser rico es tener vínculos, otra sociedad estaríamos viviendo. La pobreza, por ejemplo, en la lógica de los derechos de la naturaleza es un desequilibrio enorme y es un desequilibrio que tiene que ver con que hay unos pocos que están acumulando y que tienen todos los servicios y satisfacciones y hay unos muchos que son la mayoría que no tienen nada. Y ahí hay un problema de acceso que es absolutamente inaceptable e incomprensible desde esta lógica de saberes distintos y desde la lógica de derechos de la naturaleza. Esto una primera idea. Entonces yo sí creo que el concepto de derecho de la naturaleza sumado a estos valores que no nos vienen de Occidente, aunque de Occidente yo no quiero negar la importancia de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, de los derechos humanos, es súper importante, pero a eso le hace falta estas nociones que están emergiendo en América Latina como el summa causae, el summa camaña, y espero que el Cumen Mongen esté escrito en la Constitución. Entonces, ahí hay otra alternativa, ahí hay una cuestión que algunos le llaman postdesarrollo, otros le llaman desarrollo alternativo y otros le llaman otra forma de vida, pero sin duda tomar en serio los derechos de la naturaleza nos plantea un sistema económico que no es el capitalista, que se nutre de la inequidad de unos, de muchos y de la acumulación de pocos. Entonces, esto me parece que es muy, muy importante. La segunda cosa que quisiera comentar es que ayer, por ejemplo, y de alguna manera me parece que en Chile hay cierta conciencia sobre la importancia de la naturaleza y también sobre los problemas que estamos teniendo con la crisis climática, con la sexta extinción, con la cuestión de que tenemos que bajar al 1.5 grados para que el cambio climático sea vivible para el ser humano y otras especies. Yo creo que hay conciencia de eso. Y al momento en que se tiene que aterrizar, yo sí creo que hay que mirar los avances jurídicos y también constitucionales y jurisprudenciales para poder determinar de mejor manera cómo poner en un lenguaje que sea después no meramente retórico la exigibilidad de estos derechos. Yo quisiera sugerir dos instrumentos. Uno, la Constitución de Ecuador me parece que tiene un marco general tremendamente importante que ahora en la Corte Constitucional de Ecuador lo estamos discutiendo, lo estamos desmenuzando, lo estamos viendo el alcance, que es este de reconocer la naturaleza como un ser vivo que tiene derecho a que se respete su existencia y también se regenere. Y ya hay 4 palabras que solo pueden tener sentido, o más bien dicho, que son mejor comprendidas por los biólogos que por los juristas. La Constitución ecuatoriana habla de ciclo vital, habla de función, habla de estructura y habla de proceso evolutivo. Son palabras tremendamente amplias, pero creo que son palabras que ayudan un mundo. Por ejemplo, ahora, hace pocas semanas, sacamos una sentencia sobre el cauce del río y la palabra estructura que está en la Constitución nos hizo preguntar, ok, ¿cuál es la estructura natural de un río? ¿Y cómo quedó la estructura después de la contaminación, de los desechos de la fábrica, de los desagües de las ciudades, de la transferencia de los ríos hacia las plantaciones? Se alteró la estructura. ¿Qué pasa cuando le entubas a un río? ¿Es esa la estructura natural? Cuando un río está contaminado, la Constitución habla de función,
cuál es la función natural de un río y cuál es la función que está dejando de cumplir cuando botas todos los desechos de una ciudad en el río. Entonces, ahí hay como un mundo importante, interesante, y el debate que hay en Ecuador es que los abogados y abogadas más conservadoras, que yo creo que tienen que ver mucho también con intereses de empresas extractivas, acaban diciendo que el concepto naturaleza es un concepto abstracto y que la Constitución no reconoció elementos, no consideró que los elementos que conforman la naturaleza son exigibles. Y ahí yo voy al segundo documento que pediría que lo miren, que lo revisen, que lo desmenucen. Y es un documento que se llama la Carta de los Derechos de la Madre Tierra. Ese documento fue elaborado en Cochabamba en el año 2010. No fue un documento elaborado por estados, pero, y se dice ahí que es un documento de los pueblos. Ahí hubo una increíble confluencia de saberes impresionantes desde el mundo indígena y también desde el mundo científico. Y esa carta tiene 3 articulitos que son fundamentales. El uno se trata sobre la madre tierra. El artículo 2 trata sobre los seres bióticos y abióticos que conforman la madre tierra. Y por ejemplo, ese artículo 2 es lo que le faltó a la Constitución ecuatoriana. Y ahí es súper importante. Y a mí me parece que hay 3 principios que creo que si se constitucionalizan ayudarían un mundo para poder después ejercer los derechos. Y esos 3 principios son, y están en el artículo 2 de la Declaración de la Madre Tierra. Uno es la diversidad. La naturaleza desde la evolución, desde hace 4.500 millones de años que tenemos bacterias en el mundo, hasta 7 millones de años que posiblemente los simios comenzaron a expandir esa red increíble de homos y de simios impresionante. Yo creo que si hay algo que caracteriza a la naturaleza es la diversidad. Y esto es fundamental, porque el sistema capitalista se basa en el monocultivo y porque el sistema dominante nuestro se basa en la uniformidad. Y la uniformidad, cuando uno trabaja la tierra o cuando uno mira, me parece a mí una violación evidente que puede ayudar a un mundo a exigir los derechos. La diversidad es una característica fundamental de la naturaleza. La segunda es un concepto de Maturana, que es de autopoiesis. Y esto es fundamental en la naturaleza. Cuando tú reconoces que la naturaleza es un ser vivo que tiene la capacidad de autogenerarse, eso es la autopoiesis, entonces hay que proteger esa capacidad de autogeneración. Cuando ustedes ven a Maturana, digamos, desarrolla esto desde la célula, desde la célula más pequeña, y luego, digamos, la teoría se puede desarrollar a los sistemas y a los organismos. Y eso, digamos, es una célula y una bacteria tiene capacidad de autorregenerarse. Un cuerpo humano también, y también lo puede un ecosistema. Cuando el ser humano interviene y quita la capacidad de autogeneración, hay violación a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, las semillas transgénicas. Cuando Monsanto hace que una semilla no pueda reproducirse y tengas que comprar la semilla a la empresa, estás violando el principio de la autopoiesis. Y el tercer principio fundamental es el de la cooperación o el comunitarismo o la comunidad o lo que sea, o la red o el sistema, porque la naturaleza no puede vivir si no es en una interconexión, pero profunda, incesante de redes y conexiones. Y esto va de la manito con lo que decía hace un rato Aurora sobre la reciprocidad y las relaciones. Entonces, si estos 3 principios están, para mí, por ejemplo, que soy jurista, sería tan fácil poder mirar cómo una intervención minera viola la capacidad de un ecosistema. Cuando te violas una montaña y haces minería a cielo abierto, estás evitando y estás violando la capacidad de autorregeneración de un sistema. Ok, lo último acabo porque ya estoy con el tiempo, es esta cuestión de retórica y eficacia. Yo creo que la retórica y el lenguaje es fundamental.
Si uno lee los libros de Yuval Noah Harari, la clave de esos libros es el valor que tiene el relato. Cuando Harari interpreta la historia de la humanidad y trata de entender por qué existe cooperación para bien y para mal, para construir las pirámides o para hacer masacres de 4 millones de personas, él dice que la clave está en que tiene que haber un relato, un discurso, una retórica. Eso es fundamental. Algo decía la Tamara también, la retórica que tenemos ahora es una retórica de necesidades artificiales. Entonces, eso es importante y no se puede descuidar. Ustedes en Chile están en la fase de retórica. No hay que asumir que ya porque la naturaleza se reconoció en otros lugares va a estar en el texto chileno. No, la retórica es importante y tiene que plasmarse con un lenguaje ojalá lo más preciso y al mismo tiempo lo más ambiguo para que permita la apertura. La retórica es una vez que se establecen los derechos, ahí viene la otra parte que hablaba Salvador, que es el de la eficacia. Yo coincido con él y quiero solamente, no voy a volver, ya estoy con el tiempo pasado, pero yo sí creo que para que los derechos de la naturaleza no se queden solo en texto, se necesita una sociedad civil activa. Por suerte ustedes tienen en Chile movimientos indígenas que están, digamos, abanderados de esto, pero una sociedad activa es súper importante, que logre transmitir las demandas en demandas judiciales o demandas políticas, que logre identificar dónde hay violación, porque la naturaleza al final habla a través de la gente y la conciencia. Y los otros dos pilares son las políticas públicas, que esa es una forma inevitable de concretar los derechos, y una cuestión que también mencionó Salvador es la función judicial. La función judicial tiene que ser independiente, pero además tiene que estar lista para atender este reto. Yo mencionaba ayer en la comparecencia de la Asamblea que hay que hacer un tránsito entre la cultura jurídica que cree que la propiedad es la única forma de entender a la naturaleza hacia lo común, hacia los derechos de naturaleza, y ese tránsito es un tránsito que hay que hacerlo intencionado, con medidas directas, con medidas concretas. Y yo decía, el proceso que tuvo Chile para pasar del sistema inquisitivo penal al acusatorio penal fue un proceso de cambio de cultura impresionante, de un juez que tenía que pasar de lo escrito a pasar a lo oral, de un juez que buscaba las pruebas por sí mismo, a uno que tenía que someterse a lo que diga el fiscal y la otra. Era un cambio increíble de la cabeza. No todos los jueces pudieron y esos fueron jubilados. Y los jueces que se adaptaron al nuevo proceso, esos jueces, digamos, comenzaron a aplicar bien el derecho. Yo creo que algo así hay que pensar. Y esto lleva a una parte de la Constitución que es fundamental, que se llama las normas transitorias. Cuando uno tiene paradigmas tan grandes y que implican un cambio tan grande de concepción del derecho, de la vida, de los sistemas, es importante pensar entre dónde estamos ahora, a dónde nos lleva la Constitución, y en ese camino ahí hay unas normas en las constituciones que se llaman transitorias. Y eso hay que pensar en cómo viabilizar ese cambio para que sea un cambio real. Yo tengo un problema ahora laboral, Bernardo, quiero que me disculpes y me voy a tener que ir. Entonces, quiero que me disculpen por esto, pero decirles que ha sido un placer enorme estar con ustedes y les mando un abrazo, Tamara, Aurora, Salvador y a todas las personas que nos están escuchando. Pido perdón por tener que irme. Muchas gracias Ramiro, te excusamos, sabemos que tienes tareas ahí súper importantes. Vamos a aprovechar mientras nos despedimos de ti, aprovechar de pedirles a cada uno de quienes nos han podido acompañar hoy día, Aurora, Salvadora, Tamara, yo no sé si tuvieron la posibilidad de pedir audiencia en este periodo cortito, ¿ya?, que hubo, o si lo van a hacer como en los procesos más deliberativos, donde va a estar la convención. Pero me gustaría cerrar con una misma pregunta para todos ustedes. Hay varias preguntas, pero además nos habíamos comprometido con los tiempos con ustedes. Entonces, en función de eso, les quiero hacer una sola pregunta a cada uno de ustedes.
y que tiene que ver con ¿qué le pedirían a los convencionales, a quienes están redactando hoy día la nueva constitución, ¿ya? En función de que se logren respetar los derechos de la naturaleza, estén ahí escritos, ¿ya? Y cómo ustedes también se imaginan que esto se hace operativo, en definitiva, ¿ya? Entonces, le vamos a dar la palabra primero a la señora Aurora para que nos pueda responder la pregunta. Después le vamos a pedir a Tamara y le vamos a pedir a Salvador que cierre con la misma pregunta, ¿ya? En definitiva, ¿cuál efectivamente es, cómo debería estar esto declarado en la nueva Constitución y cómo se imaginan ustedes que tiene que implementarse? Eso. Señora Aurora, la dejamos a usted. Bueno, ¿cómo nos gustaría a nosotros que estuvieran los derechos de nuestra madre tierra? Escuchando la voz de los pueblos originarios, la voz de las abuelas y abuelas del territorio que tienen un saber, un conocimiento, que desde esa base podríamos generar justamente una buena integración en este Estado, los pueblos originarios con los derechos de la madre tierra y en general, para vivir en armonía y en equilibrio. Entonces, eso me gustaría, pero que todos, que escucharan la voz de los abuelos, de los sabios de los pueblos originarios, con esa mirada, con ese cariño, amor que le tenemos. Y ella misma nos va a responder de esa misma forma. Pero si nosotros tomamos viendo las políticas occidentales, no vamos a avanzar. Tenemos que tener la palabra de los abuelos, abuelas de territorio en esta nueva constitución. Y así vamos a caminar juntos, como le decía, y así a nadie le faltará nada, ¿no? Y todos tendremos lo necesario. Y esa es mi respuesta. Muchas gracias. Tamara, te invitaría a que nos respondieras de la misma pregunta, entendiendo que efectivamente el tener o el reconocer los derechos de la naturaleza mejoran o podrían mejorar nuestra calidad de vida en general. Así que te dejo para que nos puedas responder. Gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que deberían estar reconocidos los derechos de la naturaleza desde el inicio de la Constitución y que debiese ser, como hablábamos hace un rato, quizás transversal a todo. Entonces, que se parta reconociendo que no somos diferentes o aparte de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Y como dice la señora Aurora, que somos parte de la naturaleza desde los distintos saberes, los distintos pueblos, desde las distintas miradas. Entonces yo creo que eso haría un cambio, no sé, quizás impulsándola desde el inicio, con una declaratoria de esa forma puede permear en todos los aspectos. Entonces, para que sea parte del todo. Eso. Ok, muchas gracias, Tamara. Salvador, te invito a que nos puedas responder la misma pregunta, aprovechando que además estás en el espacio donde hoy día funciona la convención, ¿no? Así que, por favor. Bueno, aquí estamos, sí, efectivamente en la convención. Falta poco para que me echen, sí, porque como no soy convencional, pero aprovechando que uno lo hace, adhiero a lo que han dicho mis lamienes y lo que plantea Ramiro. Y quisiera agregar una cosa. Lo importante es que cuando pensemos en cambiar algo, no solo pensemos en el derecho, digamos, en titular en este caso a la naturaleza con derechos, a los entes naturales no humanos con derechos, sino pensar en cómo los garantizamos. Y que los constituyentes y la sociedad que está reflexionando sobre eso se ponga en la hipótesis, bueno, tenemos ahora este momento, pero va a haber momentos en que va a haber empresas, va a haber personas, pero sobre todo empresas, y el mismo Estado, que van a violar estos derechos, y qué vamos a hacer para hacerlos cumplir, para restaurar el imperio, y que esta respuesta la podamos anticipar ahora, para diseñar un sistema donde esto no se quede en el papel. Yo creo que lo peor que le podríamos hacer a la naturaleza es
darle derechos de papel y no reconocer algo que podamos implementar. Por cierto, yo creo que no va a pasar, porque conociendo a los constituyentes, a las fuerzas sociales de los pueblos originarios, de la sociedad civil en general, no creo que se permita esto, pero hay que tener esto como un objetivo. Derechos con sus garantías. Yo creo que una de las cosas que tiene que ser característica, lo que yo he llamado, de hecho, le aprovecho de socializar el libro que acabo de escribir y publicar, que se llama La Vía Chilena de la Plurinacionalidad. ¿Qué característica o singular tiene que ser esta vía? Lo único que digo, o lo único que yo esperaría que, como lo hacemos en Chile, sea pensando en garantizar derechos, en que lo que prometamos en la Constitución se cumpla, que en definitiva esta idea de que las instituciones que creemos puedan funcionar y puedan realizar efectivamente esta protección y no sea solo de papel, no solo sea retórica, sino que sea una retórica empoderada, un lenguaje que pueda transformar y que tenga los instrumentos para transformar la realidad que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Salvador. Bueno, indudablemente hoy día hemos tenido la oportunidad de escuchar a expositores de lujo desde distintos lugares del país, pero además a partir de la experiencia que nos ha traspasado Ramiro. Le agradezco nuevamente a Aurora, a Tamara, a Salvador que nos hayan acompañado en este proceso y en esta discusión que en definitiva esperamos todos nos ayude a aportar a construir una mejor sociedad y desde ese punto de vista también a disminuir los impactos que el modelo ha generado en la sociedad chilena desde el punto de vista de la pobreza. Así que con esto terminamos el seminario Derechos de la Naturaleza y Superación de la Pobreza. Les recordamos que los diálogos país se llevarán a cabo hasta fin de año. Pueden informarse de los próximos eventos en www.superacionpobreza.cl. Le damos las gracias a todos los panelistas nuevamente, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Plataforma Constitucional Indígena, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a los diarios ciudadanos de Mi Voz. Aprovecho además este espacio para saludar a todos y a todas las profesionales del Servicio País que están desplegados en 101 comunas en el territorio nacional, quienes colocan diariamente lo mejor de sí para trabajar por un país más justo y con mayores grados de equidad. Muy buenas tardes a todos y a todas.